pedimos, Señor, que nos inspires, nos instruyas, nos edifiques con tu palabra. Bendícela, derrama de tu aceite sobre ella. Que nosotros podamos ser transformados cada día más a tu imagen. Señor, tenemos hambre y sed de ti. Queremos aprender, conocer de ti. Queremos comer de ti, tu mano, tu boca, tu aliento, tu esencia. Gracias, Padre, que podemos, Señor, estar seguros en ti, confiadamente, porque tú eres fiel y das el alimento a tu tiempo, a su tiempo, a tus hijos, a tus pequeños. Bendice a mis hermanos y a tus siervos aquí y unge tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santidad a Yahvé. Ayer, bueno, nos santificamos, nos limpiamos, nos purificamos. Todavía estamos limpios o ya nos hemos manchado. Ya nos hemos manchado. Nuestro cuerpo, pues, lo lavamos todos los días. Pues el alma también se ensucia con las miradas, se ensucia con las palabras que no debemos decir, con los pensamientos aquí, con los deseos del corazón. Y cada día hemos de limpiarnos, de purificarnos. Deuteronomio 14, 1 y 2. Hijos sois de Yahvé vuestro Dios. ¿Cuántos son hijos de Yahvé vuestro Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Por qué no levantan la mano? Testimonio de que tú eres un hijo de Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa del muerto, porque eres pueblo santo a Yahvé tu Dios, y Yahvé te ha escogido para que le seas un pueblo único
todos los pueblos que están sobre la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. No hagáis nada con la muerte. No tenemos nada que ver con la muerte, porque absorbida es por Cristo Jesús. No tenemos que contaminarnos con la putrefacción de los cadáveres. Y tú sabes que aquellos que no están en Cristo son muertos, que comen, trabajan, que están en el mundo, pero están muertos en sus delitos y pecados. Y no hemos de contaminarnos con ellos. Claramente también está diciendo que no se nos ocurra hacer ningún rito, desajarnos, cortarnos, como hacen pues las plañideras y los que practican duelos terribles por los muertos. En ninguna manera. Nosotros tenemos que alegrarnos cuando alguien parte con el Señor. Tenemos que alegrarnos porque esa persona, que sea un ser querido, pues ya dejó de sufrir en este mundo y va a la gloriosa presencia de Dios. Y no tenemos que caer en todos estos ritos religiosos que han contaminado el mundo. Tú sabes que el siervo de Dios no se podía contaminar con cadáveres ni tocar muertos, porque la muerte vino por el pecado. Es símbolo de que no tenemos nada que ver con la muerte, porque estamos en la vida, y vida en abundancia, vida eterna, desde que estamos en Cristo. Amén. Amén. Pero aquí el texto es claramente: porque somos un pueblo santo a Yahvé Dios, único. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido miles de civilizaciones. Muchas de ellas han desaparecido y todas ellas han sido perversas, porque el ser humano es perverso. Y solamente Dios ha escogido a un hombre para formar con él un pueblo, Abraham. Y todos aquellos que hemos sido bendecidos por la simiente de Abraham, que es Jesucristo, conforme a la promesa que Dios le dio a Adán y Eva cuando pecaron y fueron expulsados del paraíso, que de la simiente de Eva nacería aquel que pisaría la cabeza a la serpiente. Estaba hablando del Mesías. Una vez que había perdición, condenación, ya había promesa de salvación de Dios, porque es infinito en misericordia. Y en este hombre Abraham, que lo desafía Dios y le llama: sal de tu casa y de tu parentela, le dice que en él y a través de su simiente van a ser benditas todas las naciones, porque de todas las naciones va escogiendo Dios aquellos que quiere que formen parte de su pueblo santo, de su familia santa. Y qué privilegio tan impresionante, de miles de millones de personas, que te haya escogido a ti o a mí sin merecerlo. No lo merecemos más que los otros pecadores, de ninguna manera, pero somos un pueblo único. No me cansaré de predicar que Jesucristo no vino a formar una religión, sino a formar un pueblo santo, escogido, apartado para Él. Él comenzó su ministerio igual que Juan Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos de ser españoles o peruanos, ya está bien de ser ciudadanos del mundo, porque he venido para que seáis ciudadanos del reino de los cielos, para que forméis parte de mi reino, para que tengáis esa ciudadanía y forméis parte de mi pueblo único, diferente a todos los demás pueblos. En términos naturales, ahí tienes al pueblo judío que sigue preservándose en parte, preservándose de la contaminación de las costumbres de los demás pueblos, y sigue manteniéndose fiel a la tradición de la Torah, de la diferencia bien clara. Somos diferentes. O tú te consideras igual que un incrédulo, o tú te consideras igual que un
musulmán, porque ahora el cristianismo humanista pues está llegando a la conclusión para participar en el sincretismo religioso de la gran ramera ecuménica, que da igual a Adán que Jesús, que es el mismo nombre, que da igual, que es Dios. He manifestado a los musulmanes de una manera, a los judíos de otra, etc. Y es mentira. Pueblo único y diferente a todos los demás pueblos, pero sobre todo un pueblo santo. Santo, apartado para Él, consagrado para Él, y que es transformado en su templo, su iglesia, su familia. Yo quisiera hacer un símil hoy de la preparación que Cristo quiere hacer con la iglesia, que está, bueno, tipificada en la preparación de la reina Esther para casarse con el rey Asuero. Ahí tenemos, vamos a mirar qué preparación tenía que experimentar esta mujer humilde, hermosa y sacrificada, temerosa de Dios, que arriesgó su vida para liberar al pueblo de Israel de un genocidio que ya Amán, un tipo de anticristo, había conseguido que firmara el rey Asuero para que se cumpliera ese exterminio. Hoy recibo la triste noticia de que el gobierno español está denunciando a Israel por genocidio en Palestina. Yo no soy partidario de las guerras, ni me agrada que Israel mate, ni que nadie mate. Lo que el Señor me ha llamado a hacer es dar la vida por los demás. Pero sin embargo, aquellos que no tienen la revelación que yo tengo, que tú tienes, pues si les atacan, pues tienen que defenderse. Y sin embargo, les están diciendo que no es proporcional y que no se puede arreglar el terrorismo de Hamás con devolver pues, ese ataque. Y claro, decía Golda Meir, yo entiendo que ustedes quieran exterminarnos, pero lo que no entiendo es que ustedes pretendan que nosotros les ayudemos a que lo consigan. Y ese es el problema. Parece que Israel lo único que tiene que hacer es ser el chivo expiatorio y no hacer nada para defenderse y que acaben con ellos como se han juramentado. No solo los palestinos de Hamás, se han juramentado pues multitud de ligas árabes, de Arabia Saudí, pero sobre todo de Irán, Siria, Pakistán. Ahora mismo el presidente de Turquía ha estado en el foro internacional de Davos y ha hecho una declaración contra Israel feroz. Y Turquía tiene armas atómicas. No cabe duda de que ese plan diabólico, ese Amán, que simboliza el demonio que quiere invalidar la promesa de Dios, porque Dios prometió que nadie podría exterminar a su pueblo y que Dios lo guardaría, aunque lo disciplina más que a nadie, porque Dios a quien ama castiga y disciplina para tenerle por hijo. Y a ver qué pueblo ha sido más castigado, más tremendamente quebrantado que Israel. Ninguno. Ustedes han sufrido acá situaciones difíciles con los españoles y con los que había antes de los españoles y con los que vinieron después, y luego con el Sendero Luminoso y con no sé cuántos terrorismos y con tantos gobernantes ladrones y corrompidos, etc. Pero ustedes jamás han sufrido en su tierra la persecución constante que ha sufrido y que sufre Israel desde que fue escogido por Dios. De la misma manera que los cristianos, si somos verdaderos hijos de Dios, pues somos perseguidos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Y el que no es conmigo, contra mí es. Así que es lógico que los que no están con Cristo estén contra mí, pero no pueden contra mí, porque el Señor campa a mi alrededor y me defiende. Pero están contra mí. Yo no estoy contra ellos, porque yo quiero bendecirles, quiero que se les abran los ojos, quiero que se salven, pero a ellos, muchos, si pudieran apretar un botón y exterminarme,
lo harían, porque ese es el diablo detrás de ellos. Ellos son meros instrumentos, peleles de los principados, potestades y huestes de maldad, que son los únicos enemigos que tenemos. No tenemos enemistad contra carne ni sangre, sino contra demonios, principados y potestades. Y entonces, pues, bueno, yo solía ir a Israel, algunos años he ido 3 veces, y solía ir a la fiesta de Purim, que es más o menos cae en marzo, que cambia el calendario hebreo del nuestro, y me iba a comer ahí las orejas de Amán, que es una galleta con forma de oreja que hacen judíos, y me encanta, no por el sabor que tiene, que está rica, pero más que nada por lo que simboliza, ¿no? Por atar a ese espíritu de Amán. Y yo iba en Purim porque la primera vez que fui a Israel con mi esposa, pues antes ya había ido sin ella, pues estando en Jerusalén, una bomba suicida que hubo 19 muertos, 60 heridos, una masacre, y nosotros podíamos haber montado en aquel autobús al lado nuestro. Fuimos a ver la masacre, era algo alucinante. Y a los días siguientes, otra bomba en Tel Aviv, y eran las fiestas de Purim. El Amán se despierta. Y a partir de ahí dije, pues cada vez que sea Purim voy a intentar venir para orar, para que no se repita, porque el Amán se despierta de generación en generación. Los demonios quieren seguir repitiendo sus jugadas de robar, matar y destruir si no velamos y oramos. Y fíjate tú, al año siguiente volvimos en Purim, oramos y no hubo más atentados en la fiesta de Purim. Cada vez que íbamos, Dios nos dio una promesa de que si íbamos a ir a orar por la paz de Jerusalén, el Señor, como somos hijos de paz y hay hijos de paz, pues nuestra paz reposaría sobre los hijos de paz que hay ahí. Y así ha sido cada vez que vamos. No hay atentados en Israel los 7 o 8 días que estamos ahí orando desde las 6:30 de la mañana. Bueno, amigos, pero este pueblo único santo que Dios quiere para él es la iglesia. Nosotros hemos sido injertados en el olivo. Aquellos que no éramos pueblo hemos sido hechos pueblo con los que se han mantenido fieles al Mesías. Que hay muchos judíos que creyeron en él. Y nos une el Señor en esa fe de Abraham. Y juntos, judíos y gentiles, estamos siendo preparados para ser esa novia que se va a desposar con Jesucristo. Y voy a leer las características de la preparación para el desposorio, para el casamiento de Esther, como símbolo de lo que la Iglesia tiene que experimentar. Esther 2, del 8 en adelante. Ya sabéis que la reina Vasti había contristado, enfadado al rey, a su esposo, por no haberle honrado delante de los príncipes, y a partir de ahí el rey decretó que toda mujer debe honrar a su marido y obedecer a su marido, lo cual es palabra de Dios. Y hoy el mundo ha pasado de un machismo repugnante a un feminismo insoportable. Son los dos extremos, y ninguno de los dos es la voluntad de Dios. Entonces, después de eso, Dios desde Asuero repudia a la Vasti y le presentan otras mujeres para desposarse. Y le llevan a Esther delante de él, y Esther halla gracia delante de él. Era una hebrea, joven, hermosa, sobrina de Mardoqueo, un hombre de Dios, que estaba a la entrada del palacio del rey allí como un portero, que simboliza pues un hombre de Dios, que vela y ora, una atalaya que vigila las puertas. Y entonces esta mujer es escogida por el rey Asuero y experimenta la preparación para luego desposarse con el rey, hasta que se desposa y es después coronada como reina, que es lo que la Iglesia va a experimentar. Una vez que nos desposemos en las bodas del Cordero, vamos a reinar con él por la eternidad. Y
Dice así Esther 2:8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Vamos a empezar por leer hasta ahí. Esta doncella, como tú y yo, hallamos gracia delante de Dios. Él nos miró y vio que era tiempo de amores, como dice el profeta Ezequiel, y echó su manto sobre nosotros, y nos recogió de nuestras sangres, de nuestras injusticias, y nos lavó, y nos hizo suyos. Como dice el cantar de los cantares: amada mía, hermana mía, esposa mía. Ese es el plan de Cristo con la iglesia. Y tú has agradado a Dios, le agradamos, porque esa es la preocupación diaria. Solamente con tener esa preocupación nos mantendremos en santidad, porque todo pecado ofende a Dios. Le agradaremos si le amamos, no por nuestras fuerzas de querer cumplir la religión para hacernos buenos. Podemos agradar solo por amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice el Evangelio. Me obedeceréis. ¿Quiénes son los que me aman? Los que hacen lo que yo les mando. ¿Quiénes son mis amigos? Los que hacen lo que yo les mando. A los míos, le agradamos. Entonces, si le agradamos, Dios ordena que nos den atavíos, que nos vistan como a Josué, con el vestido de lino fino blanco, como príncipes, hijos del rey, vestiduras reales, vestiduras de santidad, vestiduras de honorabilidad, de dignidad, de pureza. Y eso es lo que ordenaron por ello. Y también Dios ordena que se nos alimente. Es a partir de ahí que la palabra de Dios nos es revelada. Por eso muchos leen la Biblia, pasan años y años y no se les revela la palabra de Dios. No comen y les entra por un oído y sale por otro, aunque están calentando la banca 20 años. ¿Por qué? Porque no han agradado a Dios. Porque en el fondo lo único que practican es una religión, pero su corazón no está enamorado de Dios. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y no entienden. Y muchos por eso no acaban de entender cuál es el plan de Dios para sus vidas. Y se conforman con ser miembros de una religión. Pues podían haber sido musulmanes si hubieran nacido en un país musulmán, hijos de musulmanes, y practicarían ese ritual religioso. O como pues que la mayoría fuimos católicos porque nos metieron en el tubo de la religión desde niños. Nuestros padres lo hicieron. Pero en el fondo no hay la revelación. La revelación, el alimento, el pan de vida. Ese alimento lo da el Señor a sus amigos. Jesucristo dijo: ya no os llamaré siervos sino amigos, porque a los siervos no se les revelan las cosas, pero a los amigos se les revelan todas las cosas. Así yo os llamaré amigos. A esto les hablo por parábolas para que no entiendan, pero a vosotros os revelo todas mis cosas, lo que he oído del Padre. Y esa es la preparación: comer bien la palabra de Dios para edificarnos, para fortalecernos, las vitaminas, las proteínas de la verdad de Dios. Comer cada día. Muchos parece que hacen ayuno muchos días, pero ayunan de la palabra de Dios, porque no tienen ese hambre, porque realmente no están anhelando estar con el amado y alimentarse para ser crísticos, para ser transformados, para que
la encarnación de Cristo dentro de nosotros, de alguna manera. Está en nosotros, se vaya desarrollando y Él crezca en nosotros menguemos. Y luego le dio 7 doncellas especiales de la casa del rey. Estas 7 doncellas que simbolizan especiales, son los ayos. En este caso, ayas, son los ministerios, que simbolizan los 7 brazos de la menorá, que expresan las 7 iluminaciones del Espíritu de Dios. No que tenga 7 espíritus, sino que el Espíritu de Dios se expresa en 7 áreas principales para ser iluminados. Así que estas hayas simbolizan a los ministerios que traen la revelación, la consejería, el consejo para que esta mujer siga siendo preparada para ser la reina, para ser la esposa del rey. Esos 7 luminares están expresados en estas 7 mujeres. ¿Tú tienes algún año? ¿Tú tienes realmente algún padre espiritual? ¿Tú tienes hermanos mayores? ¿Tú tienes la bendición de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de un profeta, de un apóstol? ¿Tú tienes la bendición de un intercesor? ¿Tú tienes la bendición de un ayudador y consejero? Porque es importante, no podemos vivir solos, nos necesitamos unos a otros. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y Dios quiere llevarme a mí y a ti, a lo mejor de su casa, al lugar santísimo. Más aún, como dijimos ayer, a que seamos el lugar santísimo de Dios. Qué hermoso poder decir, y en la morada del Señor moraré por largos días, como dice el Salmo 23. ¡Qué hermosura! Pues ese es el plan. Nos lleva a su recámara, nos lleva a su suite celestial, nos lleva a su presencia, nos lleva a su hogar, el Señor. Seguimos leyendo. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Aquí se cumple una sabiduría muy preciosa que muchos no tienen. La novia todavía estaba muy neófita, estaba sin preparación, sin sabiduría, y por tanto no se podía enfrentar con el espíritu antisemita que había extendido Amán por todo el reino de Asuero. Y esto es lo que le pasa a alguien que recibe al Señor en su corazón. Tiene que poner en práctica la sabiduría de la parábola del sembrador y de la parábola del que descubre un tesoro, porque el reino de los cielos es semejante a aquel que cavó en un terreno y encontró un tesoro. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo? Fue y lo dijo por todas partes: mira que he encontrado un tesoro. No, tapó aquel tesoro y no lo dijo a nadie, y compró aquel terreno cuando ya era suyo, cuando tenía la escritura de propiedad, cuando ya está firme, con pleno derecho y deber de ciudadanía celestial. Con madurez después pudo testificar. Y muchos he visto que se entregan a Cristo en nuestras campañas o en otros ministerios, o en el testimonio personal, evangelismo explosivo boca a boca. Y resulta que experimentan ese primer amor, ese gozo, la presencia del Señor, y van a casa y dicen: papá, mamá, he conocido a Cristo, he conocido al Señor. Unos hermanos evangelistas. ¿Cómo? Los hermanos evangélicos. Pero tú eres tonto. Ya te han camelado esas sectas. Y lo machacan bien. Y lo hunden. Y le roban la fe. Y por causa de que aún la planta no había profundizado suficiente, no tenía raíz. Y al llegar el sol de la prueba con sus familiares, que es una prueba terrible, se secó. Menos mal que cuando mis familiares, mis padres, mis suegros, mis hermanos, pues se enteraron de que yo decidí venderlo todo y
dedicarme a buscar a los drogadictos y llevarlos a mi casa. Y bueno, y dejar todo, 5 empresas, mi puesto de gerente de un hospital. Pues dijeron, este se ha vuelto loco con 4 hijos, ¿cómo hace esto? Y claro, me atacaron ferozmente, pero yo estaba maduro. Ya tenía la escritura de propiedad del tesoro que había descubierto, que en realidad fue él quien me descubrió, que es Jesucristo. Él es mi tesoro. Ay, amigo, la mayor parte de la gente sigue viviendo la vida de Gollum. Mi tesoro, el oro. Mi tesoro, el oro. Porque allá donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Y si nuestro tesoro es Cristo, hemos tenido el privilegio, no buscábamos en el terreno un tesoro. Estaba acabando en un terreno, pues qué sé yo, para sembrar patatas o para lo que sea, no lo sé, no lo hice. De tantas formas puede ser, pero no acababa para buscar un tesoro. Porque no le buscamos nosotros a él nos buscó a nosotros. Pero escúchame bien, se encuentra con esa maravilla y dice, uy, a mí no me importa nada, yo quiero este tesoro. ¿Y qué hizo? ¿Vendió cuánto? Todo lo que tenía. Pero muchos encuentran el tesoro y no están dispuestos a pagar el precio. Yo me enamoré de Cristo de tal forma que cumplí la palabra, vendí todo lo que tenía. Y con Él me basta, ya no necesito más. Él es suficiente para mí, para mi esposa, mis 7 hijos, mis 16 nietos y para miles y miles de personas que no les falta pan, ni colegio, ni casa, ni bendición en nuestro ministerio por todo el mundo. Hermanos míos, y el precio, cuando lo pagas, entonces formas parte de esa novia para ser su esposa, si no, no lo puedes hacer. Y esta mujer cayó por obediencia a Mardoqueo. Pero claro, los que no tienen un padrino, un ayo así, con esa sabiduría como Mardoqueo, pues no tienen que les diga, cuidado, no abras tu boca, sé prudente hasta que no estés fuerte. Cuidado, no te enfrentes con los demonios. No tienes todavía el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a vencerlos? Jesús antes les dijo al enviarlos, antes de ascender a los cielos, les mandó que fueran por todo el mundo, pero les dijo antes de ir por todo el mundo, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el poder de lo alto. Una vez que estéis ungidos del poder de Dios y vais en la omnipotencia de Dios, no temáis, yo estaré con vosotros, aunque os envíe como ovejas en medio de todos. Una mujer ha venido que está aquí sentada a hablarme de cómo toda su familia está bajo maldiciones, hechizos, conjuros, y hay una ruina total, hermanos, padres, todos. Pero claro que hay una guerra espiritual de demonios, pero necesitamos esa potencia de Dios y vencemos. Pero no se nos ocurra enfrentarnos por nuestra cuenta sin tener ese respaldo de Dios. Y qué bueno tener a los siervos de Dios que nos forjan, que nos ayudan para poder luchar y vencer y así llegar a la meta. Y cada día Mardoqueo, versículo 11, se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Yo veo aquí el trabajo de un buen pastor que cuida sus ovejitas, que ve cómo está el estado de sus ovejas, que les mira la pata a ver si tienen patera y las orejas a ver si les ha metido algún bicho, algún insecto, que está constantemente pastoreando y velando por sus ovejas, que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, no que nunca las ve, nunca las saluda, como pasa con la mayoría de los ministerios que se han masificado y los pastores no tienen ningún contacto, ninguna relación con las ovejas. Mardoqueo sabía que aquella corderita iba a ser instrumento de Dios para salvar a su pueblo. Tú sabes que la iglesia es el instrumento que Dios ha establecido en este mundo para que en el poder del Espíritu Santo pues preparemos calzada al Rey y salvemos al pueblo escogido de Dios. Tú y yo somos los salvavidas que ha puesto Cristo acá, para que en Él, en su nombre y en el poder de su Espíritu, salvemos, rescatemos del caos de este mundo a multitudes. Y qué bueno que este Mardoqueo era un siervo fiel. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero,
después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. ¡Qué enseñanza tan tremenda! Para empezar, no quiero olvidarme de que pues Esther era obediente y obedeció a Mardoqueo y era prudente. Mi mujer estaba dando una conferencia a no sé cuántos cientos de mujeres sobre la mujer sensata, prudente, sumisa, humilde, la mujer de Proverbios 31. Y bueno, pues ella obedece a Mardoqueo, no le pone ninguna pena, solamente obedece. Y eso es lo que tenemos que hacer, no discutir con Dios. Él nos habla y decirle lo que tú digas, porque hay veces que nos puede mandar cosas que van contra nuestra razón. Le dice a Moisés: ve y háblale a la roca para que salga agua. Y Moisés va a decir: está loco, que hablar a una roca para que salga agua. Lo que me estás diciendo. A mí me ha mandado a hacer cosas el Señor tremendas. Una vez en una campaña evangelística estaba orando por los enfermos, se muere uno ahí mismo en la calle, mi mujer viene gritando: Miguel, 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 un hombre se ha muerto. Fui allá, estaba muerto. Yo he trabajado 15 años en un hospital, le vi la mandíbula desencajada, rigor mortis, y digo: está muerto, ya está enfriado, no hay nada que hacer, llévenlo. Y cuando me vuelvo a marchar, el Señor me dice: aquí, bésale en la boca. Digo: Dios mío, ¿tú qué estás diciendo? Yo no he besado a un tío en la boca nunca, y menos un muerto. Pero fíjate qué situación, bésale en la boca. ¿Tú no te acuerdas, mi siervo, que al niño muerto le puso los labios sobre sus labios y yo lo resucité? No. Madre mía, pues fui. No me gustaba nada, pero lo hice. Es un riesgo además, porque ya lo habían dicho que lo llevaran a la morgue. Y ahora voy, y delante de 500 personas que había allí, voy a besarle la boca. Este tío se ha muerto loco. Y reprendí la muerte en el nombre de Jesús y le besé la boca y resucitó delante de 500 personas. ¿Qué te parece? Para la sanidad. Yo lo que quiero es darte una enseñanza, ¿no? Y además se me acaba de ocurrir según voy predicando, pero quiero decirte claramente que la obediencia es lo que más agrada a Dios. Más que todos los sacrificios, lo que Dios ama es la obediencia. Los hijos obedientes son los que serán librados de la ira de Dios. La ira de Dios es para los hijos de la desobediencia. Estoy hablando de los hijos incluso de Dios, no solamente de los incrédulos, sino de los hijos de Dios desobedientes, que van cayendo en juicio de Dios, en vergüenza, en desastre, en deshonra, en fracaso matrimonial, en perder a sus hijos, en enfermedades repugnantes y qué sé yo, por causa de ser rebeldes, aunque se creen hijos de Dios. Hermanos míos, y vemos esa obediencia. Ahora dicen que después, cuando ya le tocaba el tiempo, después de haber estado 12 meses en preparación, un discipulado intensivo de 12 meses, porque fíjate tú, conforme a la ley acerca de las mujeres, yo diría acerca de los discípulos, acerca de los miembros del cuerpo de Cristo, 12 meses de discipulado intensivo es lo mínimo. No para tener un doctorado en teología, ¿para qué? No para tener títulos, sino para ser purificado, santificado, limpiado y para ser edificado como novia pura, limpia, para ser transformado en un niño. 12 meses de purificación para que nuestro ego sea eliminado, pero en cambio el que se tira años para estudiar y sacar un título, lo que ha hecho es engordar su cabezón. No siempre, pero muchas veces. Yo conozco muchos que salen con un título y se les engorda el ego, porque el conocimiento envanece. Y no estoy en contra de los estudios bíblicos y de estudiar, pero cuidado, eso no es lo principal. Lo principal es el corazón. El
movimiento, porque el corazón ama a Dios o ama al mundo. Y el corazón es lo que Dios quiere. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. El conocimiento envanece, pero el amor que nace de un nuevo corazón edifica. Y 12 meses de preparación, qué bueno. 6 meses con óleo de mirra. Y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Yo veo aquí 12 meses de oración, de adoración y de alabanza. Nosotros tenemos un ministerio que todos los años practicamos aquí, hacemos lo que se llama la OA. Y veo a esta mujer, pues con estos perfumes del Espíritu Santo, un buen olor, que la va impregnando para que ya no huela a carne, sensualidad. Era muy hermoso, para que no huela a sensualidad. Me llamó la atención hace poco leer una frase de Napoleón que decía a Josefina: voy para el palacio, así que no te laves. ¿Tú estás entendiendo? Era tan morboso que quería oler la carnalidad de Josefina. Pero Dios quiere olor grato, santo. Y quiere que se nos quite la sensualidad, que se nos quite la lujuria, la concupiscencia, todas esas modas, esas maneras de vestir, esas maneras de hablar, de moverse, todas esas apariencias de hermosura que no son verdadera hermosura, que es carne, vanidad. Y para eso 12 meses consagrada la alabanza, la adoración, la oración, y empapándose de la unción, del buen óleo y de la mirra aromática, que claramente están simbolizando la expresión del amor, del gozo, la expresión de la paz. Esos son todos los frutos del Espíritu Santo, simbolizados en los perfumes aromáticos. Y esta mujer se estaba empapando en su alma de ese gozo del Espíritu Santo, de esa paz inefable de Dios, de esa comunión, de ese amor, de esa relación de un noviazgo maravilloso. Y entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Y eso es lo que promete Jesucristo a su novia: todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, os lo daré. Todo lo que ella pedía se le da. ¿Por qué a muchos cristianos piden a Dios y no se les da? Porque no son esta mujer, porque no agradan a Dios, porque piden mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero si pedimos en el Espíritu, porque vivimos en el Espíritu, vivimos en luz, entonces nuestra petición es conforme a la voluntad de Cristo y nos lo concede. Todas las peticiones de nuestro corazón puro nos lo concede Dios, todas. Y así le pasaba a esta mujer, a esta novia que se iba a desposar con el rey, que estaba siendo ataviada para ser la reina, simbolizando cómo la Iglesia hemos de ser presentados mancha y sin aroma, con vestido de novia. Me hace mucha gracia cuántas mujeres que se casan, que a lo mejor el mismo día que se casan están fornicando con el novio y se ponen el vestido blanco. No importa la apariencia. O quizá, en algunos casos, está fornicando con otro, no es su novio. Esto es terrible. O al revés, Pero qué curioso ver la costumbre de que a todas las mujeres cuando se casan les gusta el vestido blanco. Hasta la prostituta cuando se casa les gusta el vestido blanco. Pero queridos, el plan es estar vestidos por dentro de blanco, realmente estar santificados, limpios, purificados. Y ese es el plan de Dios. Amén. Tú quieres ser parte de esa novia que Dios quiere, no quiere otro, y con la que se va a desposar.
Primera de Corintios 6, 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, yo entre ellos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Me acaba de informar un siervo de Dios antes, que lleva 40 o 50 años en ministerio, que el pastor o sacerdote, como quieras llamar, anglicano, que ministró en la catedral allá en el culto, porque hubo dos cultos, uno al aire libre por el pastor protestante Rick Warren y otro en una catedral por el pastor principal de Estados Unidos de la iglesia anglicana, que resulta que es homosexual declarado. Pues yo no sé qué habrá hecho con este texto. Claro, es muy fácil, si empezamos a cortar versículos, pues oiga, cada uno se hace su Biblia. Tú tienes la tuya, te metes tijera por aquí, tijera por allá, yo me hago la mía, y aleluya, cada uno con la suya. Vuelvo a repetirlo, me gusta repetir eso, porque así es como algunos hacen un Dios a su manera y hacen una Biblia a su manera. Ahora me pregunto cómo el presidente del gobierno de Estados Unidos celebra su ceremonia con este hombre. Eso lo dejo a tu reflexión para que se te quite de la cabeza el pensamiento de que Él es un Mesías, como le han hecho ver en todo el mundo. Él no es un Mesías. Él va a ser un instrumento claro del maligno para formar el sincretismo religioso mundial, la gran ramera ecuménica en la que todo vale, un cóctel de todo. Y Él va a ser uno de los grandes instrumentos. Y te estoy dando una profecía para que tú lo entiendas, porque hay que ver en el Espíritu, con los ojos de Dios, con el colirio del Espíritu Santo. Así que no te hagas falsas ilusiones con todo el bombo y platillo que le han dado. Ahí tienen todos puestos los ojos. Créeme, ni una sola vez dijo el nombre de Jesucristo. Y decir Dios, esa palabra Dios la usan los musulmanes, la usan los idólatras, la usan todas las religiones. Pero solo hay un nombre dado a los hombres por medio del cual hay salvación y vida eterna, y es el nombre de Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Él no le confesó. Complejo, es muy fácil decir eso. Pero decir in the name of Jesus Christ es otra historia. Es que tendrá el nombre de Jesucristo, que tendrá, que rompe las barreras y los sonidos y las entrañas. Hasta muchos pastores ya ni lo pronuncian. ¿Por qué? Porque que no pueden. Que no pueden. Amén. Primera de Pedro 1, 13. Hermanos míos, queremos ser esta novia. Yo sí. ¿Cómo lo ves tú? Primera de Pedro 1, 13 dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? Obedientes. No son los oidores ni los habladores de la palabra de Dios los que entrarán al reino de Dios, sino los hacedores de la palabra de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os
llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas, en las finanzas, en el vestir, en cualquier área, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No es una opción, es un imperativo, es un mandato. Claro que podemos decir: Señor, es imposible para mí. Muy bien, no te preocupes. ¿Quieres? Yo lo haré posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero ¿quieres de verdad? ¿Quieres renunciar a la basura? ¿Quieres renunciar a los malos pensamientos, los malos deseos? ¿Quieres renunciar al mundo? Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quieres renunciar a la esclavitud, de la codicia, al amor al dinero? ¿Quieres ser libre? Entonces yo te santificaré. Y si invocáis por Padre, versículo 17, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, según los hechos, os va a juzgar. No es por decir: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, ya está, se acabó. No, estás equivocado. Muchos dicen: sí, la salvación es solo por fe, pero la fe sin obras está muerta. Así que recibimos gratis la salvación por la fe, pero después testificamos con la obediencia, con los frutos, con los hechos, que nuestra fe es auténtica. De lo contrario, los que desobedecen lo que dan de testimonio es que su fe es muerta. Si es que la tuvieron alguna vez, ha muerto. Ya no es fe auténtica de Dios. Es una fe religiosa, es una fe sentimental, es una fe humana, pero no es una fe divina. Porque la fe divina mueve montañas. La fe divina vence a nuestro corazón egoísta, lo vence. Es poder de Dios. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en este mundo, cada día con temor y temblor de Dios. No juguemos con Dios, no juguemos con Dios, no pretendamos abusar de la misericordia y la bondad de Dios. Muchos tratan a Dios como un papito. Pumba, te voy a meter una que te voy a espabilar. Entonces te enteras de que tú vas carnal y sensualmente. Y no sé si a ti te da un buen cachete Dios, pero a mí sí me da. Así que no lo digo por experiencia. Ahora, todos los cachetes que me das porque me amo. Me amo. Se me ha tratado durante muchos años, 12 años, perseguido por todo el mundo. ¿Sabes por qué? Perseguido por mi familia, la familia de mi mujer, perseguido por todas las iglesias. Usted loco que nos viene a decir aquí que hace esta locura de vivir en comunidad. Perseguido por el gobierno vasco, donde empezó el movimiento, perseguido por todos. ¿Y qué estaba haciendo Dios al permitir eso? Me estaba machacando el orgullo de una manera increíble, para que yo, que había sido un hombre exitoso, gerente de un hospital a los 24 años, dueño de 5 empresas, manejando cantidades inmensas de dinero, se me creía el rey del mambo. Y Dios, cuando el Señor me toma, como al pulpo. Como al pulpo. Tú sabes que el pulpo, si no se le mete una paliza, no hay quien lo coma. Pues así, para que yo fuera comestible, a bajarme ese orgullo. Todavía estoy en proceso, Todavía estoy aprendiendo la asignatura principal del Evangelio de la verdad. Pero hermanos míos, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo, todos los días, a todas horas, temor y temblor. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y muchos pierden el temor de Dios y luego acaban en adulterio, acaban en perversiones, acaban en robos, en engaños, acaban en justificar los medios por el fin, acaban en mezclar el agua con el vino, en la tibieza, en la repugnancia, por haber perdido el respeto a Dios, que es el principio de la sabiduría. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ha sido el sacrificio de Jesucristo, un cordero sin mancha, sin pecado, el que nos justifica y nos santifica. Nadie podía santificarnos.
Solo aquel que es santo podía hacerlo, y solo Él lo ha hecho en nosotros. Si realmente estamos viviendo en ese temor y temblor, estamos anhelando ser santos como Él es santo, y dejamos que Él pode, que Él discipline, castigue, corrija, que Él nos vaya santificando cada día. Por eso quiero invitarles para terminar. En Salmo 34:9 dice: temed a Yahvé, vosotros sus santos. Vosotros sus santos, tú eres de estos santos. Te está hablando a ti, a mí sí. Yo sé que tengo fallos, pero yo me considero entre los santos de Dios, porque Él me va a purificar, que me santifica. Y yo no voy, o sea, para dormir necesito limpiar. Entonces duermes en paz, porque Él me lava los pies cada noche. ¿Qué te parece? El polvo del camino me purifica. Temed a Yahvé, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué te parece? En este tiempo de crisis económico y de crisis, nada falta a los que le temen. A mí nunca me ha faltado nada. No me falta. Y yo necesito una provisión extraordinaria. Algunos tienen 2 hijos, o 3, o 1, son cristianos y dicen: ay, ¿qué va a ser de mis hijos? Ay, ¿qué va a ser de mis hijos? Ay, ¿cómo voy a servir a Dios si tengo que proveer para mis hijos? Digo, pues no sé qué tendría que hacer yo, que tengo más de 35.000 hijos. Que dependen de la provisión que me tiene que dar a mí. Yo soy la autoridad de este ministerio en 62 países y más de 35.000 vivimos como una familia, con un fondo común, no teniendo nada propio, como los primeros cristianos. Y no me falta nada. Pero ¿cuál es el secreto? Ten temor de Dios, hermano mío. Nunca lo pierdas por nada, porque es fácil perderlo. Y dice Isaías 8:13: a Yahvé de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ay, amigo, los que la hacen, que tengan miedo, porque la van a matar, porque Dios es fuego consumidor y es bueno. Pero sea Él nuestro temor. Primero dice nuestro temor, que es respeto. No es que Él quiera que le tengamos miedo, porque Él nos ama con un amor perfecto, y el amor de Dios echa por el temor. Bien, pero el temor, el respeto, eso siempre, en todo momento. Por amor le respetamos, solo por amor. El que no ama a Dios no le respeta, por mucho que se proponga: voy a ser buen cristiano, no lo va a conseguir. Pero el que le ama recibe el auxilio del Espíritu Santo para hacer morir cada día las obras de la carne y llevar nuestra mente cautiva a la mente de Cristo, y así andar en luz y vivir en su gracia y en santidad. Hermanos míos, cuando dice a Él santificar, ¿cómo le vamos a santificar? Con nuestro testimonio. Cuando nosotros vivimos en santidad, estamos mostrando al mundo algo que es imposible, algo que nadie puede conseguir, y nosotros lo estamos demostrando con esa santidad. Y entonces así es como santificamos al pueblo de Dios aquí en la tierra, porque Él no necesita ser santificado, Él es santo ya, pero nosotros podemos mancharle dando mal testimonio de nuestro comportamiento, o podemos santificarle si vivimos en temor y temblor, en respeto y obediencia, en santidad. Amén, amén, amén. Quiero despedirme con un versículo, 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de